Hoy es un domingo de resurrección, domingo de esperanza, domingo en que se nos anuncia que el plan de Dios se ha cumplido. Jesús murió, pero también resucitó, y en esa resurrección está la victoria nuestra. En esa resurrección tenemos nosotros la gloriosa esperanza de que un día también nosotros resucitaremos para estar juntamente con Él. Hoy tenemos una palabra maravillosa, quiero que usted la busque ahí en su Biblia, en Juan capítulo 20, el Evangelio de Juan capítulo 20, y vamos a estar leyendo del verso 19 al verso 22, y ahí vamos a encontrar la palabra de Dios para este día. Hay una gran semejanza en lo que este primer domingo de resurrección experimentaron los apóstoles y los discípulos, con lo que este primer domingo del 2020 estamos viviendo nosotros también. ¿Saben ustedes? Aquí el apóstol Juan, el escritor del Evangelio, guiado por el Espíritu Santo, nos quiere mostrar qué estaba pasando en los discípulos de Cristo ese primer domingo de resurrección. ¿Cuál era su estado anímico? ¿Cómo se encontraban ellos ante las amenazas que contra ellos venía y se avanzaban? ¿Y cuál fue el resultado cuando Cristo llegó y se encontró con ellos? Así que vamos a leer verso 19 al 22. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Es notorio ver aquí en esta historia que hemos escogido hoy, precisamente por el gran paralelo que brinda a este domingo de resurrección especial que se está viviendo en el mundo entero. Todas las iglesias en el mundo entero están experimentando también lo que nosotros aquí estamos viviendo. Es esta separación física que tenemos hoy, el no poder congregarnos como iglesia, en tener que usar los medios de comunicaciones de las diferentes maneras de internet, YouTube, Instagram, Facebook, todas las formas posibles de poder llegar a tocar el corazón del pueblo, el corazón de aquellos que quisieran estar aquí, pero no se puede por la situación especial en que estamos viviendo. Pastores en el mundo entero están usando estos medios y de un abrir y cerrar de ojos todos nos hemos convertido en pastores de televisión, en pastores que usamos los medios de evangelización modernos como es la internet que hoy estamos usando. Entonces nos damos de cuenta que también los discípulos en este primer domingo de resurrección, se nos dice aquí que cuando llegó la noche, y precisamente meditaba yo y en mis apuntes no me di de cuenta de esa primera frase y no anoté nada, pero cuando me conducía hacia la iglesia y venía meditando en el pasaje, me di de cuenta que fue de noche precisamente que este relato se da aquí. Y la noche, Juan la dice aquí, no solamente en el estado físico de noche y día, del horario en que nos movemos, sino la noche significa un momento triste, un momento difícil, un momento donde el temor surge. Y en la noche es cuando más temor hay. En la noche es cuando en la enfermedad se vuelve más difícil, se vuelve más dura. Es cuando viene la ansiedad.
y la preocupación más grande. Entonces, aquí los discípulos en este domingo de resurrección se encuentran que de noche están ellos reunidos, pero las puertas están cerradas por temor, por miedo a los judíos. Hoy también nosotros estamos en casa con las puertas cerradas por el temor de contagiarnos con el virus, y no solamente que podamos nosotros recibir ese daño, ese prejuicio, sino aún peor, que podamos entregárselo o dárselo a nuestros seres queridos, especialmente los más vulnerables. Y es por eso que estamos cumpliendo nuestro deber civil de mantenernos alejados, de mantenernos separados, porque queremos proteger a los más vulnerables, a las personas, ¿verdad?, mayores de edad, de la tercera edad, aquellos que tienen algún problema físico, ¿verdad?, como ya todos conocemos, y que les puede perjudicar de una manera más seria, más complicarse más la situación. Entonces, los discípulos aquí están con puertas cerradas, tienen temor, los rumores están en el aire, están diciendo, oh, ahora vienen para nosotros, no se van a detener con solamente haber crucificado a Cristo, porque ahora van a venir al resto de nosotros, van a venir por nosotros, nos van a venir a buscar, cerremos las puertas, no salgamos, estemos aquí a ver qué va a pasar. Pero Jesús hace algo maravilloso aquí en esta historia. Nos dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Gloria al Señor, aleluya. Así que en medio de esa reunión donde había temor, donde había ansiedad, donde había preocupación porque se pensaba que ahora iba a venir la persecución sobre ellos, es precisamente ahí donde Jesús llega. Jesús llega a los lugares de preocupación, Jesús llega a los lugares donde hay temor hoy. Jesús llega ahí a tu corazón, llega a tu casa, ahí donde hay conflicto quizás, y hay problemas y preocupación, ¿cómo saldremos de esto? ¿Cuándo saldremos de esto? ¿Cómo podremos pagar las deudas si no estamos trabajando? Cuando todas estas cosas hay y nos preocupan, ¿verdad? Jesús llega en medio. Jesús viene para disipar el temor. Jesús llega para decirnos, como dijo aquí, paz a vosotros. Yo quiero que veamos aquí la gran transformación que sucede cuando Jesús llega. Los que hemos estudiado la Biblia podemos darnos de cuenta que ya los discípulos habían escuchado que Jesús había resucitado. Ya María Magdalena le había dicho que se le había aparecido. Ya Pedro y Juan habían ido al sepulcro y lo habían visto vacío. Todas estas cosas ya estaban sucediendo. Muchos dicen que esta es la quinta aparición de Jesús, ese primer día de resurrección, ¿verdad? Cuando Él se aparece ahora aquí a sus discípulos, estando todos ellos reunidos, posiblemente en el aposento alto, donde anteriormente habían tomado la Santa Cena, aquella última Santa Cena, y ahora Jesús viene y se aparece a nosotros, ¿verdad? En Marcos se nos dice que cuando Jesús le habló, le reprochó la incredulidad y le dijo, ¿por qué no habéis creído a los que le habéis dicho? Aquellos que le han dicho a ustedes que yo he resucitado, ¿por qué no le han creído? Y le reprochó la dureza del corazón y la falta de fe. ¿Sabes qué? A veces se nos olvida con la preocupación y con los temores, se nos olvida que Él ha resucitado. Pero hoy es domingo de resurrección y el Señor quiere recordarte, yo he resucitado, yo estoy en control de todo. Mi resurrección significa que tú puedes descansar en mí, confiar en mí, depender de mí. A ellos se les había olvidado por la gran preocupación, por el temor que tenían, y por eso estaban escondidos en casa con las puertas cerradas. Hoy podemos estar en casa con las puertas bien cerradas. Tenemos que hacerlo, tenemos que aislarlo, como les dije, por amor a los más vulnerables. Pero no podemos permitir que el temor y la ansiedad robe nuestra fe, domine
nuestros pensamientos y nos haga sentir como personas que no tenemos valor o como que Dios las ha olvidado. Jamás. Dios te tiene bien en cuenta. Tú vales mucho para el Señor y Él está en control de la historia. Nada de esto le ha tomado a Él por casualidad o por sorpresa. Él tiene todo bajo su control y Él está llevando todo al cumplimiento de su perfecta voluntad. Así que hoy, ¿verdad? Jesús te dice paz, paz, paz a vosotros. Vemos aquí, ¿verdad?, que los discípulos están turbados, están tristes, pero hay una transformación. Vemos aquí un gran cambio. Algo sucede porque Jesús se aparece en medio de ellos, ¿verdad? Es notorio, ¿verdad?, lo que Juan nos dice aquí y nos da a conocer cómo ellos estaban aquel primer domingo de resurrección. Pero Juan dice, y esa frase me encantó, pero vino Jesús. Ellos estaban escondidos, llenos de temor, pero vino Jesús. Tenían miedo, pero vino Jesús. Las puertas estaban cerradas, pero vino Jesús. La fe se había perdido, pero vino Jesús. No habían creído que Él había resucitado, aunque muchos testigos ya le habían dicho, pero vino Jesús. Ellos solo estaban viendo lo visible, ellos estaban viendo el problema, ellos estaban viendo la situación en que ellos se encontraban, pero vino Jesús y pudieron ver lo invisible y tocar lo intocable. Nos dice la Biblia que ellos estaban temerosos, pero en medio de ellos vino Jesús. Yo oro en este momento para que tú puedas sentir que Jesús está ahí en medio de ti. Tenemos algunos hermanos que han sido contaminados con el virus. Están bien, tienen pequeños síntomas, pero están bien, están aislados, se están cuidando, están en cuarentena, pero están bien. Pero quiero dirigirme a ellos, ¿verdad?, y decirles, ahí, en ese tiempo de aislamiento, Jesús está contigo. No vas a estar solo, Él está en medio de ti. Él está ahí ahora, familia, tú que estás reunida para, junto a tus hijos, a tu esposo y a tu esposa, tomar la Santa Cena. Él está ahí, en medio de ti, como si estuvieses aquí en la congregación, todos juntos. Él también está ahí en tu casa, en medio de ti, ¿verdad? Jesús vino, y cuando Jesús vino, ellos pudieron ver ahora lo que antes no veían. Sus ojos se abrieron para contemplar que el Señor estaba en control de todas las cosas. Y creyeron, se animaron, hubo una transformación increíble lo que ahí sucedió. Ellos estaban experimentando una transformación que cambiaría la historia para siempre. La historia del mundo nunca más fue igual. De aquel grupito de discípulos reunidos en aquel lugar, en aquel aposento alto, ¿verdad?, donde se nos dice después en Hechos que llegaron a ser hasta 120. No eran solo los apóstoles, había mujeres y discípulos que también estaban ahí, ¿verdad? Entonces, de ese pequeño grupo, de ese grupo temeroso, escondido, que ahí vemos ese primer domingo de resurrección, surgió una transformación tan grande porque vino Jesús, porque fueron llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y mire, déjeme leerle lo que aquí pude escribir. Este grupo pequeño ahora ya no es más un grupo espectador, ahora es un grupo que testifica. Ellos se convirtieron en testigos de Cristo. Hasta ahora habían sido espectadores, estaban mirando lo que estaba pasando, pero después de este momento se volvieron en testigos, testificaron que Cristo resucitó y llenaron al mundo de esa palabra y de esa verdad. Ellos en este momento, en ese primer domingo, se sentían impotentes, pero al ser llenos del Espíritu Santo recibieron verdadero poder.
Se encontraban vacilantes, si creer o no al testimonio de aquellos que habían dicho que lo habían visto resucitar. Pero ahora, porque vino Jesús, ellos fueron llenos de un compromiso serio, a hablar y a testificar sin temor en todo lugar donde pudieran que Jesús de verdad ha resucitado, de verdad ha venido. Jesús viene hoy a tu casa, ¿verdad? Viene ahí donde tú estás con tu familia, en tu necesidad, y Él está en medio de ti diciéndote, Shalom, paz. Para ti paz hoy, para tu alma que está abatida, paz hoy. ¿Cuántas personas están sufriendo de ansiedad, de gran ansiedad? Y como consecuencia hay marcas físicas en ellos que se están dejando ver ya. La ansiedad se transmite también al cuerpo. El cuerpo, al ser atacado por esta ansiedad, reacciona de maneras muy diferentes. Pero hoy Dios te dice, paz, shalom, mi paz os dejo, mi paz os doy, esa paz verdadera. En Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15, la Biblia nos dice que Jesús vino para librarnos del temor de la muerte. Él resucitó y la muerte fue vencida. El sepulcro no lo pudo detener, no lo pudo sujetar. Alabado sea el Señor. La muerte ha sido vencida y Él nos libra del temor de la muerte, porque Él vino a destruir al diablo y vino a destruir la muerte. En el Evangelio de Juan, donde estamos ahí, si vamos al capítulo 11, está la historia, ¿verdad?, que ustedes ya conocen de la muerte de Lázaro, ¿verdad? Y cómo las hermanas Marta y María mandaron a buscar a Jesús, pero Jesús no llegó a tiempo y Lázaro murió, y cuando Jesús después dice, vamos, porque voy a ir a despertar a Lázaro. Sus discípulos, no entendiendo lo que Jesús hablaba, le dijeron, pero maestro, sabemos que él está enfermo, dejémoslo que duerma, porque si duerme sana. Jesús le dijo, no, es que Lázaro murió y voy a ir a despertarlo, voy a ir a resucitarlo. Alabado sea el Señor. Pero las hermanas dicen que al ver cuando Jesús llegó, Marta es la primera que viene y le dice, maestro, si hubieses estado aquí, mi hermano hubiese resucitado, mi hermano no hubiese muerto. Y Jesús le da una palabra. Jesús le dice, ¿sabes qué? Tu hermano resucitará. Y me encanta que Jesús no dice Lázaro resucitará, aunque él al decirle tu hermano se estaba estaba pensando en Lázaro, estaba refiriendo a Lázaro, pero más que eso, Jesús estaba anunciando también que mi hermano resucitará. Mi hermano, tu hermano resucitará, tu hijo resucitará, tu hija resucitará, tu madre, tu padre, ellos resucitarán. Todos los que son de Cristo resucitarán. Jesús estaba anunciando ahí de antemano una reunión de todos los que forman parte de la familia de Dios. Todos los que son de la familia de Dios, ellos resucitarán. Es la esperanza que le está dando aquí. Jesús, cuando ve que viene María, porque Él la manda a buscar, y Marta va y la busca, y María viene, y al verla llorando, y al ver a los que vienen con ella que lloran, dice que Jesús se conmovió en espíritu, y Jesús lloró, porque en ese momento Él se identificó con el sufrimiento con que ellos estaban sufriendo. Y también hoy Jesús se identifica con tu dolor. Él conoce lo que tú estás pasando. Él sabe las luchas y las preocupaciones que tiene. Y Él te dice, ¿sabes qué? Descansa, descansa. Un día nos vamos a reunir con todos nuestros seres queridos que han partido antes. La muerte no es el fin. Amén, alabado. Para los que creen en Dios, mis amados, la muerte no es el fin. Al contrario, la muerte es solamente el pasillo, la antesala para llegar a la gloria venidera, a la gloria que Él nos ha preparado. A continuación, Juan nos dice que no solo Jesús vino y se presentó en medio de ellos, pero dice que también les mostró las manos
y le mostró el costado. Le quiso decir, ¿sabes qué? Yo he vencido la muerte. Miren aquí mis manos y mi costado. Jesús estaba ahí diciéndole, ¿sabes qué? Yo entiendo el temor que ustedes tienen. Yo entiendo el sufrimiento que están pasando. Yo también he sufrido. Yo también di mi vida, morí por ustedes como ustedes vieron, pero lo hice para salvarlo y para librarnos. Eso es lo que Jesús nos dice aquí. Él hoy nos muestra sus manos y su costado como una señal, como una prueba de su gran amor para con nosotros, del gran amor que nos tiene, del gran amor con que Él nos está diciéndonos en este momento, yo estoy en control, yo te amo, puedes descansar en mí, puedes confiar en mi amor, puedes depender de mí para esta hora difícil. ¿Sabes qué? Hace años atrás, un escritor cristiano muy conocido, C.S. Lewis, un escritor inglés, él escribió, en las bendiciones y en la abundancia, Dios susurra, habla despacio a nuestro oído. En el transcurso de nuestra vida, habla a nuestras conciencias. Pero en los momentos de crisis nos grita. En los momentos duros, Él nos grita. Como si la crisis, la opresión, los momentos difíciles fueran la bocina que Dios usa para decirnos, confíen en mí, dependan de mí, entreguen todas vuestras ansiedades en mí, porque yo tengo cuidado de vosotros. Dependan de mí, porque yo les amo incondicionalmente. Así que hoy, en esta prueba, en esta crisis, en este momento, Jesús nos dice, dependan de mí, aprendan a confiar en mí. Oh, que el mundo escuche esa voz y que corramos a Cristo y que nos refugiemos en sus brazos de amor, que acudamos a Él, la única esperanza de vida, la única esperanza de salvación. Él ha resucitado, como había anunciado. ¿Sabes qué? En el centro del mensaje cristiano está la cruz. Pero la cruz es solamente la mitad de la historia, no es el final. El mensaje que trastornó al mundo del primer siglo, al mundo de ese primer siglo, fue el mensaje de la resurrección. Y es lo que sigue hoy estremeciendo nuestros corazones, que Él no solamente murió, que Él no solamente dio su vida por nosotros, pero que Él resucitó, que Él vive, que de verdad vive para siempre. Y ese es el mensaje que hoy anunciamos, el mensaje de la resurrección. Alabado sea el Señor. Lo entendemos aquí y lo podemos ver, que el Señor nos está diciendo cómo podemos vivir nosotros, o cómo debemos de vivir nosotros en este tiempo de coronavirus. ¿Cómo es que debemos de vivir? ¿Cómo es que tenemos que comportarnos? Bueno, podemos escondernos y cerrar las puertas y nunca salir y dejar que el temor y la ansiedad nos domine y nos controle y perder la fe. Y podemos, como tal vez algunos, aún negar de Dios. Podemos quizás hasta cerrar nuestro corazón a la palabra de Dios para que no tenga poder entrar en nosotros y no produzca en nosotros el efecto que quiere producir. O podemos nosotros aprender de aquellos cristianos del primer siglo y de los que han venido antes de nosotros. Ustedes ven, no es la primera vez que una plaga ataca nuestra humanidad, no es la primera vez que una desgracia sacude al mundo entero, ni tampoco será la última. Creo que estamos en principios de dolores. No creo que como dijo Winston Churchill en medio de la Segunda Guerra Mundial, cuando todo se estaba librando en Europa y los aliados habían ganado una batalla, y él le habló al pueblo que estaba ilusionado pensando que ya la guerra se iba a acabar, y él le dijo, este no es el fin. Y le digo, no es el fin, ni tampoco es ni siquiera el principio del fin, pero quizás es el fin del principio. Hoy nosotros quizás no estamos ni en el fin,
ni en el principio del fin, pero quizás estamos en el principio, ¿verdad? De ver que viene la ayuda, que el Señor nos va a ayudar a salir adelante. Y aunque ahora estamos en principios de dolores, eso tendrá un fin, porque el Señor tiene una historia de redención para nosotros. Entonces, Jesús le dice a sus discípulos, miren mis manos, miren mi costado. Y ellos, al verle eso, dice la Biblia, dice Juan aquí, que se regocijaron, se llenaron de alegría, sus ojos se abrieron para ver al Señor, y ahora llenos de alegría se regocijan al ver la resurrección. La fe volvió a ellos, el ánimo volvió a ellos. Dios quiera que hoy, ahí en tu casa, tú puedas ver a Jesús en medio de ti. Tú puedas ver hoy que Él no solamente murió, pero también resucitó. Y que está ahí para cuidarte, está ahí para salvarte, está ahí para sanarte, está ahí diciéndote paz, shalom. Que hoy te llenes de regocijo y de gozo, porque hoy es domingo de resurrección. Saldremos al otro lado. Deja que el gozo de Dios sea tu fortaleza, que el gozo y la alegría de Dios vuelva a tu familia. Transmítele gozo a tus hijos, transmítele gozo a tu esposa, a tu esposo. Este es un tiempo especial para unirnos como familia más que nunca. Dios nos está gritando en esta crisis, únete a tu familia, cuida de ella. Hoy necesitamos hombres que cuiden a su familia, que tengan una palabra de ánimo y de aliento, sacerdotes de su hogar. Mientras hay hombres por ahí que en estos momentos están abusando de sus hijos y de su esposa, en estos momentos están ausentes de sus hogares porque están pensando solo en ellos mismos. Esos no son ni siquiera hombres, son hombres en estatura y en edad, pero en el corazón, ¿verdad? Y en su mente son simplemente niños que están pensando en ellos en vez de pensar y tener responsabilidad para sus familias. Entonces necesitamos hombres y mujeres, hombres sabias, mujeres sabias que edifiquen su casa, hombres sabios y mujeres sabias que trabajen para buscar el bienestar de su familia y la paz de su hogar. Hoy Dios quiere llenar tus corazones de alegría, de gozo, de felicidad al saber que Cristo ha resucitado. Para mí la resurrección es un mensaje más glorioso que jamás se ha anunciado, que la muerte fue vencida, que el pecado fue derrotado, que el diablo fue destruido de una manera total para siempre sobre nosotros. Él no tiene ni parte ni suerte, ni tiene nada contra nosotros, porque Cristo resucitó y nos dio su nombre, que es sobre todo nombre. Entonces, ¿cómo debemos de vivir? Debemos de vivir llenos de fe, llenos de esperanza, con el gozo y la alegría de saber que Cristo ha resucitado, que Cristo verdaderamente ha resucitado. Él lo había anunciado. Yo les voy a leer aquí un versículo, aquí en el capítulo 16 de Juan, ¿verdad? Voy a quedarme aquí en Juan y les voy a leer el verso 20 al 24 del capítulo 16, ¿verdad? Jesús había anunciado su resurrección, pero ahora les va, ¿verdad? Les va a dar ánimo, les va a dar fuerza. Dice, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y os lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque ahora vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Alabado sea Dios. Sí, hermano, nuestra tristeza se convertirá en gozo, porque Cristo ha resucitado. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado luz a un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya de haber nacido un hombre al mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozarán vuestros corazones y nadie os quitará vuestro gozo. Alabado sea Dios. Y eso fue lo que sucedió aquí en la narración del capítulo 20. Ellos le volvieron a ver, ¿verdad? Y se fue la tristeza
y sus corazones se llenaron de gozo y nunca más perdieron ese gozo. Así también es verdad para nosotros. Nuestros corazones se llenan de gozo al saber que Cristo ha resucitado y no vamos a permitir que nada ni nadie nos robe ese gozo. Aquí vemos, yo puedo ver aquí dos coronas. ¿Sabe? El virus le llaman coronavirus porque cuando usted lo mira en un microscopio tiene la figura de una corona, ¿verdad? Pero esa corona es una corona de muerte, de destrucción, ¿verdad? Que viene a traer temor, que viene a robar la paz. Pero yo quiero hablarte de otra corona. Hay una corona gloriosa que fue la que pusieron sobre la cabeza de Cristo. Esa corona significa victoria, porque ahí Cristo está venciendo la muerte. Ahí Cristo está diciendo, ¿sabes qué? Yo dejo que me pongan esta corona para que tú tengas una victoria. Yo dejo que me pongan esta corona y hoy estoy aquí sufriendo en una cruz, pero al tercer día me levanto para que tú tengas victoria. Así que el mensaje de coronavirus es de muerte, pero el mensaje de la corona que le pusieron a Cristo es una corona de vida y de salvación para nosotros. Cristo convirtió esa corona de espina en una corona de victoria para nosotros. Un día a nosotros se nos dará una corona por haber creído en Él hasta el final. Así que tengamos fe, tengamos gozo, creamos que el Señor ha resucitado, que el Señor de verdad ha resucitado. Entonces aprendamos de esos cristianos del primer siglo. Miren, todos ellos pagaron con su vida, todos ellos fueron llevados a la muerte, fueron perseguidos, muertes difíciles pasaron persecuciones una detrás de la otra. Sin embargo, ellos siguieron comprometidos con el mensaje y no callaron. Entre más los perseguían, entre más los buscaban, los encarcelaban, los mataban, les quitaban sus negocios, los desterraban fuera de sus hogares y de sus tierras nativas, más predicaban a Cristo, más anunciaban de Cristo, porque estaban comprometidos con el Evangelio, comprometidos con ser testigos fieles. Así nosotros también debemos de ser ese cuerpo de Cristo hoy, comprometido a predicar a Cristo, a no alterar la palabra de Dios, a predicarla con amor, ¿verdad? Con la verdad de Dios siempre en nuestros labios, anunciando que Él murió, pero que también resucitó, y porque Él vive, nosotros también vivimos, ¿verdad? Así que podemos hacer lo que hicieron los cristianos de ese primer siglo, ¿verdad? Ellos pudieron reprimir el miedo, ellos pudieron vencer sus temores, ellos se lanzaron a predicar el Evangelio en un mundo hostil que no los aceptaba, que no los recibía, ¿verdad? Más bien los castigaba, ¿verdad? Y los llevaba a la muerte. También nosotros vemos los cristianos del tercer siglo. Se nos dice que vino una gran plaga sobre todo el mundo romano, la plaga del tercer siglo, una plaga que trajo cientos y cientos de muertes en el mundo romano. Pero ¿sabe lo que hicieron los cristianos? Ellos se lanzaron a las ciudades, a las calles de Roma y de otras ciudades a ayudar y a socorrer a los enfermos y necesitados. Cuando los ciudadanos salían fuera, los ricos y poderosos, los reyes y los emperadores salían fuera de las grandes ciudades para huir de las plagas, los cristianos entraban a socorrer. Y ahí vemos dos grupos, uno que sale porque quiere salvar la vida y uno que entra porque quiere ayudar a salvar vida. Eso hicieron los cristianos del tercer siglo, se lanzaron a ayudar. Y con ese acto de amor, con ese acto de sacrificio, ganaron el mundo romano para Cristo. ¿Sabe? Aquí Jesús les dice una palabra a sus discípulos. Les dice, así como el Padre me envió, así también yo los envío. ¿Y a qué vino Cristo? A servir. ¿A qué vino Cristo? A dar su vida por rescate de muchos. Como mismo envió el Padre a Cristo, así también Cristo nos envía a nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos compasión, para que ayudemos, para que mostremos el amor de Dios. Es en este tiempo de crisis que la iglesia debe demostrar el amor de Dios al mundo.
y decirle al mundo, ¿sabes qué? En Cristo hay una esperanza, en Cristo hay una salida, y yo estoy aquí para anunciarte de ese Cristo, y en lo que pueda ayudarte, aquí estamos, ¿verdad? Hay personas que se preguntan, ¿y dónde está Cristo en estos momentos? Bueno, yo veo a Cristo en cada hospital, en cada sala de emergencia, donde hay doctores que han dado su vida, cientos de ellos en el mundo entero han dado su vida, doctores, doctoras, enfermeros y enfermeras, cientos de ellos literalmente han dado su vida en este tiempo para cumplir su propósito, su profesión de sanar a los enfermos. Han dado su vida para ayudar a otros, para socorrer a otros. Entrevistaban a una joven en España que estaba yendo a servir, a ayudar a los lugares más peligrosos, donde más contaminación había. Se había acabado de graduar, ¿verdad?, de doctora, y su primera misión ahora que acepta es ir a estos lugares de muerte, a socorrer, ¿verdad?, a aquellos que tienen, ¿verdad?, esta enfermedad de la coronavirus. Sus padres le dijeron, por favor no vayas, tú eres muy joven, apenas tienes unos 25 años de edad, ¿qué haces con ir a esos lugares? Tú acabas de graduarte, y vas a empezar muriendo. Y ella le dijo, tengo que hacerlo, siento en mí la carga de que tengo que ir a ayudar a esas personas y socorrer, ¿verdad?, a aquellos doctores que ya están cansados, están agobiados, y para allá se lanzó. Sus padres la despidieron con lágrimas, pero aceptaron que no podían detenerla. Y así cientos de ellos, literalmente, ¿verdad?, han muerto y siguen muriendo. En cada hospital donde el último contacto humano es un doctor o una enfermera que toma la mano de un paciente, ahí está Cristo. Cuando los familiares no pueden estar, porque los familiares no pueden entrar a la sala de emergencia y no pueden despedir a sus seres queridos. Muchas personas dicen, esto es lo más triste de esto, es que yo no pueda despedir a mi esposo o a mi madre o a mi hijo en este momento. Pero ahí están los doctores y las doctoras y los social workers que trabajan en los hospitales, dando una mano de contacto, siendo el último contacto humano. Ahí está Cristo. Cristo está en todos aquellos que sacan de su escasez para ayudar a otros, que van y hacen una compra especial y dicen, ¿sabes qué? Esta se la quiero donar a otros que están peores que yo. Ahí está Cristo. Cristo está en cada uno de ellos que salen a las calles a repartir esos alimentos. Y yo quiero decirle, esta iglesia está involucrada de eso. Y queremos que tú también te enroles, que tú también seas parte. Trae alimentos aquí a la iglesia. Toma y llama a Malvin, llama a Lucía, llama a Talita, Jorgito, y dile, tengo alimento, quiero llevarlo. Y vamos a poner un horario donde tú lo puedas traer. Ya hemos repartido mucho, pero hay más que hacer todavía. Tenemos que imitar a aquellos cristianos del tercer siglo. En el 1527 vino la tercera plaga más grande de la historia, la peste bubónica. Miles y millones murieron. En Alemania, la plaga atacó grandemente la ciudad de Wittenberg, donde estaba hospedado Lutero. Todo el mundo vino donde Lutero y le dijeron, tú eres muy importante para el movimiento, ¿verdad?, de la reforma que se está trayendo ahora. Por favor, sal de la ciudad, vete de la ciudad, deja tu puesto. Y Lutero rehusó. Lutero dijo, no me voy de aquí. Dios me llamó aquí como pastor y aquí me quedo. Tengo que darle una palabra. ¿Sabe lo que hizo Lutero? Lutero usó la tecnología de su tiempo. Él comenzó a escribir y a mandarle mensajes escritos a todos los pastores y a todos los cristianos que tenían puestos en el gobierno o doctores o que tenían ¿verdad?, algún puesto de clérigos como pastores, y le dijo, nadie puede abandonar su puesto, tenemos que quedarnos aquí, tenemos que cumplir la comisión que Dios nos mandó. La hija de Lutero muere, su hija mayor murió por él no salir, pero cumplió su propósito. ¿Y sabe lo que trajo eso? Trajo un tremendo avivamiento en toda Europa. Los pastores, tomando el ejemplo de Lutero, se quedaron en las ciudades donde Dios los había puesto. Ninguno abandonó su iglesia y cientos de miles se convirtieron a Cristo.
Ese es el testimonio de la iglesia. Esa es nuestra historia. Y usando esa historia como una nube de testigos, usando lo que ellos hicieron, hoy nosotros permanecemos firmes, anunciándole al mundo que Cristo vive, ayudando en lo que podamos. Tenemos que ser conscientes de que no podemos tener contacto físico directo, no porque temamos nosotros nuestra vida, es porque podemos perjudicar a otros. Es más bien por otro que hacemos esta separación. Es por amor al prójimo que hoy nos separamos, ¿verdad? Porque queremos evitar que aquellos vulnerables o aquellos que no tienen la forma de cómo resistir este virus les pueda hacer. Sabemos que este virus ataca, porque es cobarde, ataca a los más débiles. A los más fuertes, pues, bueno, pueden tener algunas reacciones duras, pero la mayoría, no es que todos, la mayoría, ¿verdad?, pasan adelante y siguen su vida. Y hay personas que pasan, ¿verdad?, por esta enfermedad y ni cuenta se dan. Ahora cuando comiencen a hacerse pruebas, se va a ver que hay muchas personas que tuvieron el virus y ni cuenta se dieron, pero ya están inmunizados, ya ellos pasaron por ahí y ahora pueden seguir adelante, ¿verdad? Así que, y como yo les dije, hay hermanos que están pasando por eso y he hablado con ellos y están bien, no tienen ninguna reacción dura, ninguna reacción espantosa, aunque sabemos que esto es destructivo, y como les digo, para las personas que tienen algún síntoma del corazón o diabetes o otras situaciones o avanzadas de edad o problemas respiratorios. Pero ¿cuál es nuestro trabajo? Anunciarle y decirle, el Señor vive, el Señor ha resucitado, hay esperanza, ¿verdad? Porque Cristo vive, ¿verdad? Así que esa es la manera en que nosotros tenemos que hoy conducirnos como se conducieron aquellos primeros cristianos que dieron su vida por anunciar el Evangelio, que se arrojaron a las calles cuando todos salían de las ciudades a ayudar a los necesitados. Es más, los primeros hospitales no fueron fundados por los gobiernos, fueron fundados por las iglesias. Lea la historia y usted verá que es así. Fueron las iglesias las que fundaron los primeros hospitales. Así que seguimos adelante, hermanos, nuestra tarea. Seguimos anunciando el Evangelio, seguimos usando los medios de comunicación, seguimos yendo a las casas, dejando alimento a los más necesitados, seguimos recogiendo alimento de aquellos que pueden dar y seguimos dando a aquellos que no tienen. Ese es el trabajo de la iglesia. Quiero terminar leyéndolo en Apocalipsis, quiero que vayan preparando la Santa Cena, me traigan a mí aquí el pan y la copa para ya tenerla aquí, porque el que la trajo tarde, no la pudimos traer temprano aquí. Aleluya. Pero lo perdonamos porque estamos en resurrección. Amén. Juan, en Apocalipsis 21, Juan escribe, y con esto termino. En Apocalipsis 21. Los que están aquí grabando, cojan también ustedes el pan y la copa, ¿eh? Ustedes también la van a comer aquí, en este momento. Y ahí en su casa, usted también prepárese. Apocalipsis 21, verso del 1 al 4. Termino con estas palabras, que son las palabras de Cristo para su iglesia. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa, ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El fin del tiempo presente llega, el fin del dolor, el fin de la muerte, el fin del llanto, el fin de la separación física llega. Cristo ha resucitado, la victoria es nuestra. Nosotros tenemos el final de la historia, por eso tenemos esperanza. Aunque ahora lloramos,
no lloramos como los que no tienen esperanza. Aunque ahora sentimos el abatimiento, nos reponemos y vencemos el temor y vencemos la ansiedad porque conocemos el final de la historia. Y el final de la historia para nosotros es vida eterna con Cristo. Es una ciudad celestial donde moraremos con Él, donde Él mismo enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Y ya no habrá más memoria del llanto, ni del clamor, ni del dolor, ni de la muerte, ni del sufrimiento. Alabado sea el Señor, porque todas esas cosas habrán pasado. Así que, hermanos, hoy les digo, tengan ánimo, tengan fe, sigan adelante. Nosotros conocemos el final. Ánimo, fe, valor, paz a vosotros, dice el Señor. Amén. Padre, te damos gracias por esta palabra que hemos podido compartir. Pedimos que ella haya sido de bendición y de vida a aquellos que la han recibido. Que tu pueblo se levante ahora a testificar de que Cristo ha resucitado, que creemos en un mensaje de vida y de esperanza, que podamos ayudar a los necesitados, que podamos sacar un poco de lo que tenemos y que nuestra abundancia supla la necesidad de los otros y dar y ayudar aún a aquellos que no son cristianos, que no pertenecen a la iglesia, no importa. A todos los que podamos, porque así lo hizo la iglesia. Ellos no solo socorrieron a cristianos que estaban con plagas o heridos, ellos socorrieron a todos por igual. Ese es nuestro testimonio, eso es lo que traemos de siglos, un mensaje de esperanza, porque como Cristo vino y fue enviado por el Padre, así también nosotros somos de la misma manera enviados. Hoy el Señor sopla el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, como sopló sobre los discípulos. El Señor sopla hoy, sopla el Espíritu Santo para que venga sobre tu vida. Prepárate ahora, toma a tu familia junto a ti. Padre, oro por los que van a tomar la Santa Cena ahora. Padre, bendíceles. Y que ahora, al comer del pan y beber de la copa, ellos reciban vida y reciban fortaleza. En el nombre de Jesús. Sopla sobre tu iglesia el Espíritu Santo y da ánimo, da fuerza, da fe. En el nombre de Jesús. Oh, que cada padre se volque a cubrir a su familia, que cada madre edifique con palabras sabias su hogar, que los hijos se sometan y reciban paz y bendición en este tiempo. Que sepamos que el fin se acerca del llanto y del dolor y que hay una promesa de salvación y de vida eterna. Leo entonces en 1 Corintios 11 la palabra del Señor para que tomemos la Santa Cena. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado